Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Soy Javier y esto es Soberanía Holística. Y bien, pues para comenzar este año, este 2024, pues he elegido el tema de la ley natural. Y lo voy a hacer utilizando como instrumento un libro muy preciado, editado por la UNESCO, que se llama El Derecho de Ser Hombre. ¿Y cómo nace este libro? Bueno, pues para solemnizar el 20º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, formuló el deseo de que se publicara una antología de textos surgidos de las tradiciones y de las épocas más diversas que, subrayando por la diversidad misma de sus orígenes, la unidad profunda de sus significaciones, ilustraran la universalidad en el tiempo y en el espacio de la afirmación y la reivindicación del derecho a ser hombre. Dicho de una manera mucho más sencilla, es un conjunto de expertos también y de organizaciones tanto nacionales como no gubernamentales en las que están plasmando la idea y la importancia del derecho del hombre con sus derechos inalienables. Y bueno, también tenemos que decir que esta obra está realizada bajo la supervisión de Ginny Hertz, que fue una filósofa suiza de origen judío-polaco, internacionalmente reconocida y cuya obra tiene el eje central el concepto de libertad. Y también vamos a ver que aquí también el prefacio está realizado por otra eminencia, otro hombre que me gusta mucho, que es René Maheu, el cual fue un francés profesor de filosofía, director general de la UNESCO entre el 1961 y el 74 y agregado cultural en Londres desde el 36 hasta el 39. Bueno, la intención que tengo en este vídeo es leeros algunos de los pasajes que más interés me han suscitado, pues bueno, para promover un poquito la conciencia y la reflexión. Entonces vamos allá. Irreductible libertad. La libertad que tú me reconoces es la tuya, la libertad de hacer lo que te plazca. La libertad no es un toma y daca, es la libertad. Fuentes del poder, delegación o violencia. El poder no existe sino por la violencia. Si renuncia a ella, se destruye a sí mismo, pues los hombres dejan de temerlo a medida que se dan cuenta de su clemencia y cesan de temblar ante él. El poder no es ni el higo suculento, ni la oliva carnosa, ni la viña, los cuales dan alegría al hombre. El poder es la espina que hace sufrir. Hace daño, hiere, desuella, engarcela, mata. No es en efecto ni alimentando a los hambrientos, ni vistiendo a los pobres, ni cuidando a los enfermos, ni mostrándole clemencia, sin herir jamás ni hacer sufrir a nadie, como el poder prospera y se perpetúa. El poder político es aquel que cada hombre tiene en el estado de naturaleza y se ha reunido entre una sociedad, y que esta sociedad ha entregado a directores que ha elegido con la confianza y condición expresa o tácita que este poder será empleado para el bien del cuerpo político y conservación de las propiedades de sus miembros. El poder que cada uno tiene en el estado de naturaleza y cuyo desprendimiento se efectúa al entrar en sociedad consiste en usar de los medios más convenientes y permitidos por aquella para conservar las posesiones y castigar a los violadores de las leyes naturales. Si observáis aquí, lo que está diciendo es que sí, efectivamente hay un desprendimiento al entrar en sociedad de tu propia soberanía, pero por lo menos está indicando que el que vulnere la ley natural va a ser castigado. Por lo tanto, vamos a decir que tendríamos un paraguas de protección ante agravios contra las leyes naturales.
El origen del cuerpo político proviene de la convención y consentimiento mutuo de los que se han reunido para componer una sociedad. Palabra clave, el consentimiento. Tiene que haber un consentimiento. Y esta cita que sigue es muy apropiada como continuación de la anterior. Lo que concierne a todos debe ser rebatido y aprobado por todos. Y esto está escrito por el Papa Inocencio III. Bueno, una cita para los seguidores de la Common Law. Derecho de los ciudadanos a estar representados en el Parlamento. En virtud de la Common Law de Inglaterra, todo ciudadano tiene el derecho a no someterse a leyes hechas sin su consentimiento. Y como este derecho no puede ejercerlo cada individuo en persona, por razón del número y de la confusión, delegan su poder en unos representantes elegidos por ellos a este efecto. Así que la pregunta es, ¿y qué pasa si no se ejercita esa delegación de poder? Los superiores no han de abusar de sus derechos. Que los superiores se guarden bien de encadenar las armas de sus subordinados mediante principios de obediencia, bajo pena de falta grave cuando la necesidad no les obligue a ello. Allí donde se niega al hombre, el propio diablo pierde sus derechos. Contra el Estado. La maquinaria del Estado centralizado, con sus órganos militares, burocráticos, clericales y judiciales, tan omnipresentes como complicados, oprimen al cuerpo vivo de la sociedad civil como una enorme boa. Karl Marx, La Guerra Civil en Francia, 1871. La ley por encima del poder. Es preciso que el pueblo defienda su ley como defiende sus murallas. Heráclito de Efeso, siglo VI a.C. Nunca modifiques una ley para satisfacer los caprichos de un príncipe. La ley está por encima del príncipe. Kun Cheu, siglo VII a.C., China. La palabra derecho es lo mismo que la palabra ley, tiene dos sentidos, el propio y el metafórico. Los derechos propiamente dichos son criaturas de la ley propiamente dicha. Las leyes positivas dan origen a derechos positivos. Los derechos naturales son criaturas de la ley natural, son una metáfora que deriva su origen de otra metáfora. Pero llamar derechos naturales a estos medios y facultades es también poner el lenguaje en oposición consigo mismo, pues los derechos se establecen para asegurar el ejercicio de los medios y facultades. A los derechos positivos nos referimos siempre en su sentido jurídico. De los derechos naturales hablamos a menudo en un sentido que podemos llamar antijurídico. Cuando se dice, por ejemplo, que la ley no puede prevalecer contra los derechos naturales, la palabra derecho se emplea en un sentido superior al de la ley, pues al usarla así reconocemos que hay unos derechos que van contra la ley, que la derogan y la anulan. En este sentido antijurídico, la palabra derechos es el mayor enemigo de la razón y el más terrible destructor de los gobiernos. Deben obedecerse aquellas leyes que son conformes a la naturaleza, las demás son nulas de hecho, y en lugar de ser obedecidas hay que resistirse a ellas. Desde el momento que son atacados los derechos naturales, todo buen ciudadano debiera levantarse en su defensa. Estos derechos evidentes en sí mismos no precisan demostración, es suficiente declararlos. No ha de permitirse que las leyes humanas contradigan a estas. Si una ley humana manda una cosa prohibida por la ley natural o divina, estamos obligados a transgredir esa ley humana. Nadie podrá por propia voluntad, como tampoco obligado, transferir a otra persona la totalidad de su derecho natural, ni su capacidad de juzgar y razonar libremente en toda circunstancia. En consecuencia, una autoridad política que pretenda ejercerse hasta donde los espíritus es calificada de violenta. Todo hombre goza de una total independencia en materia de pensamiento y de creencia. Jamás, aunque quisiera, podría alinear este derecho individual. Los derechos individuales, que pueden denominarse también naturales, primitivos, absolutos, primordiales o personales, son facultades prerrogativas morales que la naturaleza confirió al hombre como ser inteligente. Son atributos esenciales de su individualidad,
son propiedades suyas inherentes a su personalidad, son partes integrantes de la entidad humana. Pimienta Bueno. Comentarios a la Constitución Imperial de 1824, Brasil. El Estado mismo no es jamás el fin, no tiene importancia sino es como condición, como vía para alcanzar el fin de la humanidad. Si una constitución política impide que todas las fuerzas que estén en el hombre se desarrollen, si impide el progreso del espíritu, es condenable y perjudicial, por bien concebida que esté y por perfecta que sea en su género. La finalidad de la educación en el futuro será crear una actitud refractaria a la idea de que el Estado es un ser supremo y absoluto y que nuestro deber consiste en conformarnos a la razón del Estado. Rebelión legítima, deber de insurrección. Un rey que después de haber proclamado «Yo os protegeré», no protege a sus súbditos, puede ser matado como un perro enfermo y rabioso por sus súbditos sublevados contra él. Ninguna criatura debe obediencia en la desobediencia al Creador. Ni aun al príncipe, si no es de potestad absoluta, le es lícito privar a nadie de hecho de su posesión. Declaración de Principios y Resoluciones de Seneca Falls, 19 de julio de 1848. El texto empieza citando la Declaración de Independencia de las Colonias Americanas, según la cual cuando una larga serie de abusos y usurpaciones que tienen invariablemente al mismo objeto ponen al descubierto un propósito de reducir a la humanidad bajo un despotismo absoluto, es deber de los hombres derrocar tal gobierno y establecer nuevas salvaguardias para su futura seguridad. El deber de desobediencia civil. La razón práctica por la que, una vez que el poder se encuentra en manos del pueblo, se permite a la mayoría gobernar y conservar el gobierno a largo tiempo, no es porque sea más probable que la mayoría tiene razón, ni porque a la minoría le parezca esto más justo, sino porque aquella es físicamente la más fuerte. Existen leyes injustas. ¿Nos resignaremos a obedecerlas o nos esforzaremos por reformarlas obedeciéndolas hasta haberlo logrado, o bien las infringiremos inmediatamente? En general, bajo un gobierno como este, la gente piensa que hay que esperar hasta haber conseguido convencer a la mayoría para cambiar. Se piensa que si se opusiera a la resistencia, el remedio sería peor que la enfermedad. Pero es el propio gobierno el que tiene la culpa de que el remedio sea peor que la enfermedad. La finalidad de la ley no es abolir o restringir, sino defender y ampliar la libertad. La libertad consiste más bien en disponer y ordenar lo que conviene a la propia persona o sus acciones, posesiones y a toda su propiedad, con el debido respeto a las leyes bajo las que cada uno vive, no estando por consiguiente sujeto a la voluntad arbitraria de otro, sino siguiendo libremente la suya propia. Jamás, cualquiera que sea la época, cualesquiera que sean las condiciones, está permitido violar los derechos del hombre ni negarse a restituirle sus derechos. El pueblo es lo que más importa, después viene el Estado y el emperador es lo que importa menos. El derecho a la justicia. No mendigues aquello a que tienes derecho, no aceptes el juicio hecho en tu ausencia. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, decretada por la Asamblea Nacional de las Sesiones en las sesiones de los días 20, 21, 22, 23, 24 y 26 de agosto de 1789, firmado por el rey el 5 de octubre de 1789. Preámbulo. Los representantes del pueblo francés constituidos en la Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las desgracias públicas y de la corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer a una declaración solemne los derechos naturales e inalienables y sagrados del hombre, a fin de que esta declaración presente constantemente a todos los miembros del cuerpo social, les recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes, a fin de que los actos del poder legislativo y los del poder ejecutivo, pudiendo ser en cada instante comparados con la finalidad de toda institución política, sean más respetados,
a fin de que las reclamaciones de los ciudadanos, fundadas en adelante en principios simples e indiscutibles, contribuyan siempre al mantenimiento de la Constitución y a la felicidad de todos. La finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. La esclavitud como institución tolerada por la ley ha desaparecido, ciertamente, de nuestro país, pero los diversos estados parecen conservar el poder de impedir mediante una legislación siniestra el pleno goce de los beneficios de la libertad. Bueno, pues hasta aquí un pequeño resumen de este libro. Un libro que me llamó mucho la atención, igual que el anterior que hice un vídeo sobre él, y porque está editado por la UNESCO. Y reúne aquí a un montón de expertos, filósofos, citas de varias épocas y de varios países, y todas concluyen en esa defensa a los derechos naturales, o más bien me gusta llamar mejor la ley natural, y sobre todo también hace mucho hincapié en el deber de la rebelión. Así que bueno, lo dejo aquí para la reflexión, porque bueno, todos estos textos suscitan muchas reflexiones diferentes. Podríamos estar hablando mucho aquí, pero bueno, lo dejo aquí para vuestra reflexión. El que le interese, pues esto, se llama el libro El derecho de ser hombre, editado por la UNESCO. Y sin más, espero vuestros comentarios y hasta el próximo vídeo. Un saludo a todos.